Me llamo Lena Whitmore, tengo 33 años, y la noche en que mi madre intentó hacerme quedar como alguien que no tenía a nadie a su lado frente a 300 personas. Nunca imaginó que mi esposo ya estaba dentro del edificio. Llegué sola a su exclusiva gala benéfica porque así lo habíamos planeado desde el principio. En cuanto mi madre vio que no había nadie caminando junto a mí, levantó su copa de champaña y dijo en voz alta: «Miren quién por fin decidió aparecer». Ni siquiera pudo encontrar a alguien que quisiera acompañarla. Las personas que estaban más cerca de ella fueron las primeras en reír. Después, poco a poco, los demás se unieron, porque en los lugares donde sobra el dinero, muchas veces la gente confunde la crueldad con tener permiso para hacer daño. Luego mi madre hizo una señal al personal del evento y dijo: «Cambien su tarjeta de lugar. No podemos tener un asiento vacío arruinando la mesa de la familia». La coordinadora dudó por un momento, pero mi madre era la encargada principal de la gala. Así que, en cuestión de segundos, mi nombre desapareció de la mesa número 1 y terminó en la mesa 28, justo al lado de las puertas por donde entraba el personal. Mi hermana Clara escondió una sonrisa detrás de su servilleta. Mi hermano Ethan levantó su copa como si mi vergüenza fuera algo digno de celebrar. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando que perdiera la calma, que llorara o que saliera corriendo. Pero no hice ninguna de esas cosas. Tomé mi tarjeta de lugar, miré directamente a mi madre y le dije: «Acuérdate de este momento». Ella volvió a reír. «Oh, Lena, ¿todo tiene que ser tan dramático contigo?». Me senté al fondo del salón y miré el reloj. 20 minutos después, el presentador subió al escenario con una tarjeta nueva en la mano. Mi madre se acomodó en su asiento, lista para recibir al gran donante que, según ella, iba a asegurar su lugar en la alta sociedad para siempre. «Damas y caballeros», anunció el presentador, «recibamos al benefactor de $50,000 millones y a su esposa». Las puertas del salón se abrieron. Mi madre sonrió al ver entrar al hombre, hasta que se dio cuenta de algo. Él no se detuvo con ella. Cruzó todo el salón frente a cientos de personas y caminó directamente hacia mi mesa. Antes de contarles qué fue lo que dijo y cómo una sola decisión tranquila destruyó la imagen perfecta que mi madre había construido durante años, díganme algo: ¿desde dónde están viendo esta historia y qué hora es en su país? Quiero saber hasta dónde ha llegado la historia de Lena esta noche. Mi madre, Victoria Whitmore, había construido toda su vida alrededor de una sola cosa: ser vista. En las revistas de sociedad de Manhattan la describían como una mujer elegante, dedicada y comprometida con ayudar a los demás. Pero dentro de casa, esa dedicación siempre tenía sus favoritos. Mi hermana menor, Clara, había heredado la belleza de Victoria, su facilidad para moverse entre personas importantes y esa habilidad especial para convertir la atención en una especie de moneda. Mi hermano Ethan había heredado lo que más le importaba a mi madre: el apellido familiar. Y él sabía usarlo. Lo hacía con orgullo y sin miedo. Yo, en cambio, había heredado algo que a mi madre nunca le gustó: la costumbre de notar cuando las cosas no tenían sentido. Esa forma de observar todo terminó convirtiéndose en mi profesión. Soy socia de Northfield Advisory, una firma especializada en gobierno corporativo que contratan cuando el dinero, el poder y la reputación empiezan a mezclarse de una manera peligrosa. Para Victoria, mi trabajo solo era papelería para ejecutivos inseguros. Ella nunca entendió que yo no trabajaba con documentos. Trabajaba descubriendo verdades que otros preferían esconder. Ella nunca se preguntó por qué algunos clientes viajaban desde otros estados solo para reunirse conmigo. Ni por qué dejé de hablar de mi trabajo después de que convirtió un caso confidencial en tema de conversación durante una cena familiar. Para ella, Clara era la creativa de la familia, Ethan era el ambicioso, y yo era la complicada porque siempre me fijaba en los detalles que otros preferían ignorar. La Fundación Horizon Literacy, la organización benéfica que Victoria consideraba su mayor logro, estaba celebrando su aniversario número 20 en el Hotel Alston Grand. En la invitación aparecía Victoria como presidenta fundadora, Clara como embajadora creativa y Ethan como asesor estratégico. Mi nombre no aparecía por ningún lado, aunque el año anterior yo misma había revisado los documentos internos de la fundación. Había encontrado problemas importantes, declaraciones de conflictos de interés muy débiles,
contratos con proveedores poco claros y demasiadas decisiones importantes concentradas en la oficina de mi madre. El resultado de mi revisión fue una sola respuesta. Por favor, deja de convertir el trabajo de mi vida en una de tus aburridas auditorías. Aún así, decidí asistir. No porque necesitara su aprobación. Esa necesidad me había costado años aprender a dejarla atrás. Iba porque la misión de la fundación realmente me importaba: ayudar a adultos a aprender a leer, prepararse para conseguir empleo y tener una segunda oportunidad en la vida. Y esa misión también era importante para Julian Cross. Julian era mi esposo desde hacía 3 años y el fundador de Cross Meridian, una empresa de tecnología que lo había convertido en multimillonario antes de cumplir los 40. Los medios lo describían como alguien frío, calculador y difícil de entender. Pero ellos no sabían que cuando estaba nervioso se ponía a cocinar para distraerse, o que podía pasar un domingo entero arreglando el viejo librero de mi abuela. Nos conocimos en una conferencia sobre gobierno corporativo. Yo había cuestionado uno de sus puntos sobre la supervisión de organizaciones benéficas, y después de eso él me invitó a tomar un café. 18 meses más tarde nos casamos en una ceremonia civil sencilla, con solo 6 personas como testigos. Decidimos mantener nuestro matrimonio en privado porque su fama atraía demasiada atención, y mi trabajo necesitaba discreción. Además, era algo que yo quería. Sabía perfectamente lo que Victoria haría con nuestra relación. Convertiría nuestro matrimonio en una herramienta para presumir. Clara lo usaría para crear contactos. Y Ethan seguramente intentaría transformarlo en una oportunidad de negocios. 4 meses antes de la gala, la oficina familiar de Julian comenzó a analizar una posible donación importante para educación. Yo les recomendé apoyar la misión de Geraisen, pero también fui clara: la estructura de la fundación necesitaba cambios. La propuesta de su fundación era hacer un compromiso de $50 millones destinado a centros de aprendizaje para adultos, pero con ciertas condiciones. Querían supervisión independiente, gastos revisados por auditores, contratos transparentes y una nueva estructura en la junta directiva. Victoria sabía que había un donante importante interesado en apoyar la fundación. Lo que no sabía era que ese donante era Julian. Tampoco sabía que su propia hija estaba insistiendo en poner reglas para proteger la organización. Al principio, el anuncio solo mencionaría a la Fundación Cross Meridian como el benefactor. Pero 3 días antes de la gala, Victoria me llamó. Ven sola. La mesa de la familia ya está llena y no quiero que una de tus relaciones pasajeras distraiga la atención de Clara. Julian escuchó esa conversación. Después me miró y dijo: podemos quedarnos en casa. Hizo una pausa y agregó: no voy a castigar a la causa por la crueldad de ella. Luego tomó mi mano y dijo: vamos a ir, pero bajo nuestras propias condiciones. 48 horas antes de la gala, la oficina familiar de Julian envió al director del evento un paquete privado con todos los detalles de su llegada. La presentación exacta que debían hacer y una fotografía de nuestra boda para que el anfitrión pudiera reconocerme cuando llegara el momento. La instrucción había sido muy clara: solo podían anunciar la llegada de Julian Cross y su esposa después de tener mi autorización esa misma noche. Por eso yo había llegado sola. Julian estaba en una sala privada arriba del salón, mientras los directores independientes terminaban de firmar el acuerdo de gobierno que protegería la donación de cualquier intento de control por parte de Victoria. Mi madre casi ni notó mi vestido azul marino ni el anillo de matrimonio que llevaba en la mano derecha cuando estábamos en público. Ella no vio nada de eso. Solo vio el espacio vacío a mi lado. Y vio una oportunidad. Lena, dijo en voz alta, lo suficiente para que las mesas más cercanas pudieran escucharla. ¿Todavía sigues insistiendo en que prefieres estar sola? Clara dejó de mirar al fotógrafo y volteó hacia mí. Tal vez Susita descubrió que también tenía que saber conversar, comentó con una sonrisa. Ethan soltó una risa mientras tomaba un trago. Los donantes, miembros de la junta y conocidos que estaban alrededor se unieron a la burla, porque en esos círculos era más fácil reírse con Victoria que arriesgarse a quedar fuera de su aprobación. Entonces mi madre llamó a la coordinadora de lugares, Marisol, y señaló mi tarjeta. Tenemos un cambio de último momento en la mesa familiar. Pon a Lena en la mesa 28. Marisol revisó la lista y frunció un poco el ceño.
Señora Whitmore, la mesa 28 está junto a la entrada del servicio de comida. Perfecto, respondió mi madre. Lena siempre ha valorado su independencia. Así era como Victoria hacía las cosas. Tomaba un rechazo y lo disfrazaba como si fuera una elección. Convertía una humillación en una prueba de que yo era diferente. Mientras Marisol levantaba mi tarjeta de lugar, Victoria se giró hacia Malcolm Price, uno de los patrocinadores más importantes. Mi hija mayor siempre ha sido demasiado independiente, dijo con una falsa expresión de preocupación. Con el tiempo aprendes a dejar de intentar ayudar a personas que prefieren estar solas. No solo se estaba burlando de mí. Estaba construyendo una versión de mí frente a todos. Durante un segundo volví a tener 16 años. Recordé aquella vez en la que estaba parada junto a un trofeo de debate que nadie había abierto todavía, mientras Victoria cambiaba la conversación para mostrar las fotos de la presentación de Clara. Pero entonces sentí el borde suave de mi anillo de matrimonio debajo de mi pulgar. Y ese recuerdo perdió fuerza. «Recuerda este momento», le dije. Victoria simplemente sonrió, como si yo hubiera dicho algo gracioso, y volvió con sus invitados. Yo seguí a Marisol hasta la mesa del fondo sin bajar la mirada. Durante años pensé que guardar silencio significaba ser débil. Pero esa noche entendí algo diferente. Mi silencio no era una derrota. Era el último gesto de respeto que estaba dispuesta a darle antes de que la verdad saliera a la luz. La mesa 28 estaba entre las puertas de la cocina y una enorme columna que bloqueaba parte del escenario. Según el mapa social de Victoria, las personas sentadas ahí no eran importantes. Pero para mí, esa mesa terminó siendo mucho más reveladora que la principal. Había una bibliotecaria retirada, 2 directoras de programas, una voluntaria de muchos años y un instructor cuyo nombre Victoria ni siquiera había pronunciado correctamente. Ellos hicieron espacio para mí sin preguntarme por qué me habían mandado hasta ahí. Su amabilidad me hizo darme cuenta de algo. Yo había esperado que los desconocidos actuaran como mi madre. Y estaba equivocada. La bibliotecaria retirada se presentó como June y miró hacia la mesa familiar. «Lo manejaste con más elegancia que las personas que provocaron todo esto», me dijo. «Es práctica», respondí. Mientras tanto, en el escenario, Victoria se llevó una mano al pecho y comenzó su discurso hablando sobre la dignidad. Habló de adultos que sentían vergüenza porque no podían leer una solicitud de empleo. Habló de personas que necesitaban una segunda oportunidad. Su voz temblaba justo en los momentos adecuados. Cuando la cámara se acercó a su rostro, una lágrima apareció como si hubiera estado esperando esa señal. «Ninguna persona debería sentirse invisible jamás», declaró. El salón entero aplaudió. Yo miré a la mujer que acababa de mandar a su propia hija detrás de una columna. La crueldad de Victoria nunca era accidental. Ella la preparaba, la envolvía con una sonrisa y la entregaba de una manera tan elegante que, si alguien se atrevía a cuestionarla, parecía que el problema era de esa persona y no de ella. Cuando era niña, cada vez que mi madre me hacía desaparecer frente a otros, yo clavaba la uña del pulgar contra mi muñeca para no llorar. Y esa noche me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo otra vez. Pero esta vez me detuve. Porque ya no era la niña que necesitaba aguantar en silencio. ¿Alguna vez han tenido que sonreír mientras la persona que les dio la vida los convertía en una broma frente a cientos de miradas? Debajo de la mesa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julian. El acuerdo ya está firmado. La Junta aceptó todas las condiciones de protección. Puedo salir de manera privada o podemos seguir con el plan. Tú decides. Arriba del mensaje estaba la fotografía que habían enviado al director del evento. Nosotros afuera del ayuntamiento, riéndonos mientras el viento casi se llevaba nuestro certificado de matrimonio. No hubo una boda enorme en un lugar exclusivo. No hubo fotógrafos de revistas. Solo 6 testigos, 2 anillos y una promesa que nunca usaríamos como una herramienta para obtener algo. Escribí. Continúa. Después agregué. Camina primero hacia la mesa del fondo. Su respuesta llegó en segundos. Siempre. Esa palabra me dio tranquilidad. Antes, Julian me había ofrecido enfrentar a mi familia por mí. Pero yo había rechazado esa idea.
No quería que otra persona poderosa escribiera mi historia. La decisión de revelar nuestro matrimonio era mía. Las condiciones de la donación venían de mi propio análisis. Julian no estaba llegando a rescatarme. Estaba a mi lado porque yo finalmente había dejado de intentar salvar a quienes siempre me lastimaban. El director del evento recibió un sobre color crema, leyó la tarjeta que estaba dentro y después comparó discretamente la información con la fotografía privada. Nuestros ojos se encontraron. Yo asentí. El reloj marcaba las 7:34. Antes del anuncio, Victoria seguía disfrutando los elogios. Le decía a Malcolm que su estrategia personal había sido la clave para conseguir al gran donante. Clara posaba junto al logo de la fundación como si fuera la cara principal del proyecto. Isen repartía tarjetas de presentación y llamaba a Jeraís en la plataforma de nuestra familia. A las 7:37, la presentadora caminó hacia el micrófono. Victoria tomó su lugar cerca del escenario, con los hombros levantados y la barbilla inclinada hacia las cámaras. Estaba lista para recibir reconocimiento. La presentadora comenzó agradeciendo a la junta directiva y a los responsables regionales. Luego hizo una pausa. Tenemos un último anuncio esta noche. La pantalla del salón se iluminó con el emblema de Cross Meridian Foundation. Las personas comenzaron a moverse en sus asientos. Los teléfonos aparecieron de inmediato. Alguien susurró. Eso sí es dinero importante. El rostro de Victoria cambió. Era una expresión de triunfo absoluto. Isen acomodó su saco. Clara empezó a acercarse al pasillo, lista para estar cerca del centro de atención. La presentadora levantó la tarjeta actualizada. El benefactor pidió que la presentación de esta noche no solo reflejara su compromiso con esta causa, sino también a la persona cuyo criterio lo llevó a apoyar esta misión. Victoria sonrió todavía más. Estaba convencida de que hablaban de ella. Entonces llegó la frase que cambió todo. Por favor, recibamos al fundador de Cross Meridian y principal donante de este compromiso de $50 millones para la educación de adultos, el señor Julian Cross y su esposa. Las puertas principales del salón se abrieron. Durante 3 segundos completos, Victoria siguió luciendo como la mujer más importante del lugar. Sonreía, estaba segura de sí misma y parecía disfrutar el momento. Pero entonces Julian entró. No miró el escenario. No buscó las cámaras. Simplemente comenzó a caminar hacia la parte trasera del salón. Avanzaba con una seguridad tranquila. Su jefe de seguridad se quedó cerca de la entrada, mientras que los abogados independientes caminaban detrás con los documentos finales de la donación ya firmados. Los invitados lo reconocieron casi de inmediato. Los murmullos comenzaron. Los teléfonos se levantaron para grabar. Victoria salió al pasillo para recibirlo. Señor Cross, dijo extendiendo ambas manos. ¡Qué honor tan increíble! Soy Victoria Whitmore, la persona detrás de Jeraísen. Julian se detuvo apenas un momento y le hizo un saludo formal. Sé quién es usted. La sonrisa de Victoria se volvió más rígida. Sus ojos buscaron detrás de él, esperando encontrar a la esposa de la que todos hablaban. Clara se colocó cerca del fotógrafo. Isen se paró junto a Malcolm, esperando formar parte de la imagen histórica. Pero Julian rodeó a Victoria y siguió caminando. El salón comenzó a quedarse en silencio cuando todos entendieron hacia dónde se dirigía. Pasó frente a la mesa principal. Ignoró a Clara y a Isen. Siguió avanzando hasta las puertas del servicio. Hasta llegar a la mesa 28. Me levanté. Su expresión cambió por completo. Hola, Lena. Hola, Julian. Tomó mi mano, acomodó mi anillo de matrimonio en la posición correcta y besó mi frente. Ese pequeño gesto hizo más ruido que cualquier aplauso. Clara abrió los ojos sorprendida. Su tenedor golpeó el plato y cayó sobre la mesa. Isen bajó lentamente su copa. Victoria seguía parada en medio del pasillo, con la mano extendida y el rostro perdiendo color. Julian miró mi tarjeta de lugar. Después miró las puertas de la cocina detrás de mí. ¿Sentaron a mi esposa aquí? Antes de que pudiera responder, June habló. Su madre lo hizo. Un murmullo incómodo recorrió el salón.
Todos empezaban a darse cuenta de que habían elegido apoyar a la persona equivocada en aquella humillación pública. Victoria recuperó un poco la compostura y caminó hacia nosotros. Lena, seguramente vas a explicar esto. La miré directamente. ¿Quieres que explique mi matrimonio o quieres que explique por qué tu mayor donante tuvo que cruzar todo el salón para encontrar a tu hija sentada junto a la cocina? La pregunta no era para los invitados. Era para ella. Y Victoria no tenía respuesta. Esto es ridículo, dijo Clara mientras se acercaba rápidamente. No puedes casarte en secreto con Julian Cross y revelar esto en la gala de mamá como si fuera un espectáculo. La miré con calma. Yo no organicé los comentarios que hicieron cuando llegué. No cambié mi lugar de mesa. No le pedí a nadie que se riera de mí. Clara frunció el ceño. Pero tú sabías que él era el donante. Sí. Mi respuesta lo sorprendió más que cualquier negación. Ethan dio un paso hacia nosotros. ¿Por qué Cross Meridian entregaría $50 millones a una fundación sin informarle a su asesor estratégico? La abogada abrió la carpeta que llevaba consigo. Porque el acuerdo fue negociado con un comité independiente de la Junta, señor Whitmore. Hizo una pausa y añadió. Usted quedó fuera del proceso debido a un posible conflicto de interés. Ethan entendió perfectamente el mensaje. Victoria miró hacia la presentadora. Creo que esto deberíamos hablarlo en privado. Después miró a Julian. Señor Cross, el escenario lo está esperando. Hemos preparado las fotografías y una presentación sobre el legado de la familia Whitmore. La mano de Julian descansaba suavemente en el centro de mi espalda. La donación no es un homenaje a la familia Whitmore. Las cámaras que estaban cerca del escenario seguían grabando. Victoria se dio cuenta y bajó la voz. Claro, por supuesto que es por la misión. Eso era lo que quería decir. Julian la miró con calma. Entonces Lena debería estar en el escenario. Hizo una pausa y continuó. La fundación no habría recibido este apoyo sin ella. Mi madre me miró como si la mujer parada junto a Julian hubiera tomado mi lugar. Durante años, ella había contado mi historia antes de que yo tuviera oportunidad de hablar. Había decidido quién era yo frente a otras personas. Pero esa noche ya no podía controlar ni una sola palabra. La presentadora nos invitó a subir. Julian hizo un gesto para que yo caminara primero. El camino de regreso al escenario se sintió mucho más largo que el recorrido que él había hecho para encontrarme. Pasé junto a personas que apenas 20 minutos antes se habían reído de mí. Algunas bajaron la mirada. Una mujer incluso movió los labios y dijo en silencio. Lo siento. Malcolm Price se alejó de Victoria, dejando entre ellos una distancia que todos podían notar. Cuando llegamos al escenario, la presentadora le pidió a Julian que dijera unas palabras. Él tomó el micrófono. Cross Meridian Foundation invierte en lugares donde una misión sólida viene acompañada de responsabilidad real. Comenzó. Los educadores de Geraisen hacen un trabajo extraordinario. Sus equipos regionales han cambiado la vida de miles de adultos. Por eso estamos comprometiendo $50 millones durante los próximos 10 años para ampliar ese trabajo. El salón aplaudió. Pero Julian esperó hasta que el ruido terminó antes de continuar. Esta donación estará protegida por un acuerdo firmado esta noche. Los fondos serán utilizados únicamente para los programas establecidos. Los contratos serán revisados mediante procesos competitivos, las auditorías serán públicas y ningún donante, fundador, asesor o familiar tendrá control sobre el dinero. Ethan se quedó completamente quieto. Victoria entendió en ese instante algo que no quería aceptar. La donación salvaría a la fundación. Pero nunca estaría bajo su control. Julian continuó. La persona que insistió en incluir todas estas protecciones fue mi esposa, Lena Whitmore Cross. Ella creyó que esta misión merecía apoyo, incluso cuando quienes dirigían la organización decidieron ignorar sus consejos. Ella supo separar el valor del trabajo de la manera en que fue tratada. Eso es integridad. Los aplausos comenzaron en la mesa 28. June fue la primera en ponerse de pie. Después los directores de programas. Luego gran parte del salón entero.
Yo me sentí expuesta, no victoriosa. La misma gente que antes había permitido que me humillaran ahora me aplaudía porque un hombre poderoso había pronunciado mi nombre. Y esa aprobación había cambiado demasiado rápido como para confiar en ella. Julian me entregó el micrófono. Miré a Victoria. Ella me lanzó esa mirada de advertencia que conocía desde niña. La misma que decía: no avergüences a esta familia. Pero esta vez no bajé la cabeza. Me giré hacia el público. Revisé Heraisen porque creo en sus maestros y en las personas que hacen posible este trabajo, dije. Las personas sentadas en las mesas del fondo, los salones nocturnos donde los adultos vuelven a estudiar y los equipos que trabajan lejos de los reflectores son la razón por la que esta organización merece tener un futuro. Esta donación pertenece a su esfuerzo. No a mi matrimonio. No a mi apellido. Y tampoco al legado social de ninguna familia. Victoria dio un paso hacia el escenario. Pero la abogada independiente se colocó discretamente frente a las escaleras, impidiendo que subiera. Respiré y continué. La dignidad no puede ser una palabra bonita que solo aparece en videos de recaudación de fondos. Debe ser algo que una institución practique cuando tratar bien a alguien no le trae ningún beneficio. El nuevo acuerdo hará que eso pueda medirse. No lancé acusaciones. No levanté la voz. No lo necesitaba. Todos en el salón entendieron lo que acababa de pasar. Después de devolver el micrófono, Victoria apartó a la abogada con cuidado y subió por las escaleras laterales del escenario. ¡Qué hermosa sorpresa!, dijo con una sonrisa demasiado perfecta. Mi hija siempre ha sido muy reservada. Naturalmente, yo le di espacio mientras trabajaba en silencio para construir esta alianza. Con una sola mentira dicha con absoluta seguridad, convirtió su falta de conocimiento en supuesta discreción y mi trabajo en una estrategia que ella quería atribuirse. Me acerqué otra vez al micrófono. Aprendiste el nombre de mi esposo hace 30 segundos. El salón quedó completamente en silencio. Victoria mantuvo la sonrisa en su rostro, pero sus ojos ya no podían ocultar nada. Lena, susurró. Y hace 9 meses rechazaste exactamente el plan de supervisión que acabas de elogiar frente a todos. Todavía tengo ese correo guardado. Malcolm se alejó del escenario y comenzó a hablar en voz baja con otro miembro de la junta. Por primera vez en toda la noche, Victoria no tenía una versión de la historia que pudiera controlar. La presentadora anunció una pausa en el evento, pero nadie se movió. El salón ya no parecía una gala. Parecía una sala de juicio sin juez. Victoria me tomó del brazo y me llevó detrás de la cortina del escenario. Clara y Isen fueron detrás de nosotros. Julian se quedó cerca, lo suficiente para apoyarme, pero también lo bastante lejos para dejar que yo hablara por mí misma. Tú planeaste esto, dijo Victoria. Su voz era baja, pero estaba llena de enojo. Viniste aquí decidida a humillarme. La miré sin responder. Tú anunciaste que nadie quería acompañarme. Moviste mi lugar hasta el fondo. Mentiste diciendo que habías organizado una donación de la que ni siquiera sabías los detalles. ¿Qué parte exactamente fue la que planeé?, pregunté. Clara cruzó los brazos. Pudiste habernos avisado. Pudiste contarnos sobre tu vida. Somos tu familia. Isen intervino molesto. Mantener tu matrimonio en secreto afectó nuestros intereses. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era mi felicidad. No eran los 3 años que habían pasado sin saberlo. Eran sus intereses. Mi matrimonio no es un beneficio familiar, respondí. Y la donación tampoco. Victoria miró a Julian. Su tono cambió de inmediato. Señor Cross, lamento mucho este malentendido. Lena y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Pero las familias se hacen bromas. Seguramente entiende cómo las hijas pueden ser demasiado sensibles. Julian sostuvo su mirada. Alguna vez pensé que la familia de mi esposa sería el lugar donde más la valorarían. Hizo una pausa. Esta noche descubrí que estaba equivocado. Lo dijo con suficiente fuerza para que las personas de la primera fila lo escucharan. La frase empezó a viajar por el salón en pequeños murmullos.
Victoria abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. 1 segundo. 2. 3. 4. 5. Ese silencio hizo algo que ningún discurso podía lograr. Le quitó todas las etiquetas detrás de las cuales se había escondido durante años. Ya no era la gran filántropa. Ya no era la mujer respetada de las revistas. Era simplemente una madre parada frente a su propio discurso sobre dignidad, después de haber hecho sentir a su hija como si no importara. Clara intentó recuperar el control. Este sigue siendo el evento de mamá. Deberíamos terminar el programa y hablar de los problemas familiares mañana. La humillación ocurrió en público, respondí. La verdad también puede quedarse en público. Eisen se giró hacia Julian. Hay oportunidades comerciales entre Cross Meridian y mi empresa. Nosotros podríamos. No. La respuesta de Julian fue corta. Pero fue la palabra que Eisen más sintió en toda la noche. Victoria apretó mi brazo. No te atrevas a alejarte de mí mientras todos están mirando. Quité su mano de mi brazo. Esta vez, no le pedí permiso para hacerlo. La gente que estaba mirando era precisamente lo que querías cuando decidiste burlarte de mí. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Esas lágrimas siempre aparecían cuando por fin llegaban las consecuencias. Yo cometí un mal chiste, un solo error. Pero tú tomaste una decisión, y después otra, y otra más. La broma, la mesa, la historia de que me habías salvado, la mentira de que tú habías organizado este regalo. Un error puede arreglarse. Pero cuando se convierte en un patrón, alguien tiene que enfrentarlo. Detrás de nosotros, 2 integrantes del Consejo Independiente le pidieron a Victoria que los acompañara a una sala privada para hablar. Ella los ignoró. Si te vas ahora, la prensa va a pensar que esta familia está dividida, me dijo. Lo está, respondí. Y piensa en Eisen. Lo había pensado. Justamente por eso el dinero estaba protegido de todos nosotros. Su miedo rápidamente se convirtió en enojo. Siempre me tuviste resentimiento. Ahora te casaste con dinero y crees que eso te hace poderosa. La antigua Lena habría empezado a mencionar todos sus logros, habría intentado demostrar su valor. Pero ya no era esa persona. Entendí algo importante. Defenderme significaba aceptar que ella tenía derecho a juzgarme. No le dije. El verdadero poder es saber que ya no necesito que tú me entiendas. Regresé al escenario y pedí el micrófono una última vez. Gracias a los maestros, directores de programas, voluntarios y miembros responsables del Consejo de Eisen, dije frente a todos. Mi esposo y yo vamos a cumplir con cada centavo del compromiso firmado esta noche. También respetaremos cada regla de transparencia y supervisión. No voy a hablar más de mi familia en un evento que existe para apoyar a estudiantes adultos. La miré por un momento. Querías que todos aquí vieran quién soy. Ahora ya lo vieron. Julian y yo salimos por las puertas principales sin correr, sin buscar una reacción. June tomó mi mano con fuerza. Marisol me susurró una disculpa. Las mismas personas que antes habían reído ahora formaban un camino evitando mirarme a los ojos. En el auto, Julian esperó hasta que el hotel quedó lejos antes de hablar. ¿Quieres que la fundación retire el apoyo? No. Los maestros no hicieron nada malo. ¿Quieres que presione al consejo para sacar a Victoria? Negué con la cabeza. No. Si hago eso, ella podrá decir que es la víctima. El acuerdo exige una investigación independiente. Que sean los hechos los que decidan. Él tomó mi mano. ¿Y tú qué quieres para ti? Miré el anillo que ahora llevaba visible en mi dedo. Distancia. Y el derecho de dejar de poner la comodidad de otros por encima de mi propia realidad. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Familiares que habían ignorado mis últimos 3 cumpleaños, reporteros buscando una declaración, invitados enviando disculpas solo para proteger su imagen. Lo puse boca abajo. Por primera vez, no sentí la necesidad de controlar la reacción de todos. La verdad ya había entrado en esa habitación. Y podía defenderse sola.
A la mañana siguiente, un video de 43 segundos de la gala tenía más de 2 millones de reproducciones. Empezaba con Victoria diciendo que nadie asistiría conmigo y terminaba con Julian mostrando mi anillo de boda hacia las cámaras, dejando claro de qué lado estaba. La risa de Victoria, el tenedor que Clara dejó caer y la forma en que caminamos hasta la mesa 28 dijeron más que cualquier explicación. Esa misma mañana, el consejo de Geraisen se reunió. Para el mediodía, 3 patrocinadores ya habían pausado su apoyo mientras esperaban los resultados de la investigación. Malcolm decidió abandonar el comité de anfitriones de Victoria. Dijo que el liderazgo en una organización benéfica no solo debía hablar de dignidad en público, sino de mostrarla en privado. El consejo puso a Victoria en suspensión temporal porque el acuerdo de la donación exigía que hubiera una dirección independiente mientras se investigaban posibles problemas éticos. Después de eso, Victoria me llamó 14 veces. Clara solo mandó un mensaje. Arregla esto antes de que nos destruya. Isen envió 3 mensajes. El último decía: ¿sabes cómo reaccionan los mercados cuando hay miedo? Dile a Julian que aclare que la familia sigue unida. Solo respondí una vez a los 3. Esta revisión es independiente. No voy a interferir. Esa respuesta los enfureció porque interferir era el idioma que esa familia mejor entendía. Para ellos, controlar la situación siempre había sido la solución. 2 días después, Victoria salió en televisión diciendo que el incidente había sido una broma familiar sacada de contexto. También intentó atribuirse meses de trabajo construyendo relaciones en Whitmore para explicar el regalo de Julian. Sonrió hasta que la presentadora mostró mi correo sobre las reglas de supervisión. Yo no había filtrado nada. El equipo legal externo había solicitado las advertencias anteriores, y el consejo decidió publicar el documento con mi autorización después de que Victoria dijera que ella misma había creado esas medidas de protección. El informe mostraba algo muy diferente: contratos con personas relacionadas que no habían sido revelados, procesos de contratación poco transparentes y gastos hechos más para cuidar una imagen que para ayudar a la causa. Cuando el documento apareció en pantalla, la sonrisa de Victoria desapareció. La investigación duró 6 semanas. Yo me aparté de todas las entrevistas relacionadas con la familia y entregué los documentos únicamente a través de los abogados. Victoria lo llamó una campaña de venganza. Pero los documentos contaban otra historia. No tuve que ordenar nada. No tuve que mover ninguna pieza. Los investigadores descubrieron que la agencia de Clara había recibido un contrato de $180,000 sin una competencia abierta. En los registros aparecía como un proveedor independiente, pero ocultaban que la dueña era la propia hija de Victoria. Clara había cobrado por fotografía de lujo, estilismo y viajes relacionados con su imagen personal. La empresa de Isen recibió $96,000 por informes reciclados y supuestas conexiones con donantes. Victoria había aprobado ambos acuerdos mediante un comité que pensaba que estaban contratando profesionales externos sin relación con la familia. Además, había autorizado decoración y servicios de lujo para la gala que superaban el presupuesto. Muchos gastos personales de sus invitados fueron registrados como actividades para atraer donantes. Los auditores rechazaron $412,000 en gastos que no pudieron justificarse. Las consecuencias no llegaron como en una película, con policías y titulares dramáticos. Fueron más lentas. Pero para personas que habían construido todo alrededor de su reputación, fueron mucho más dolorosas. El Consejo informó a la Oficina Estatal de Organizaciones Benéficas, canceló los contratos de Clara y Isen, exigió la devolución del dinero y publicó correcciones oficiales. Los abogados de Victoria terminaron negociando el reembolso en lugar de pelear contra documentos que llevaban su propia firma. Para cubrir las devoluciones, los gastos legales y los excesos de la gala, Victoria tuvo que vender el departamento en Palm Beach que durante 10 años había usado como símbolo de que los Whitmore pertenecían a la élite del dinero antiguo. Después de todo eso, el Consejo votó por unanimidad retirarla de su puesto. Para evitar que una destitución oficial se convirtiera en el centro de todas las noticias, Victoria tenía una opción: renunciar por su cuenta, dejar su puesto y ofrecer una disculpa sincera. Sin culpar a la edición del video, al estrés, al humor ni a mí. Y eso fue lo que hizo. Renunció. Pero el daño no terminó con ella.
La principal marca de belleza que trabajaba con Clara decidió cancelar su contrato usando una cláusula de conducta profesional. Después, otras 2 empresas más pequeñas hicieron lo mismo. Su agencia perdió la oficina que tenía. Clara publicó mensajes diciendo que mujeres envidiosas estaban intentando destruir el éxito que había construido. Pero la mayoría de los comentarios repetían las mismas 4 palabras. Todos recuerdan la mesa 28. Eisen también empezó a enfrentar consecuencias. Sus socios pausaron una compra importante cuando descubrieron que había ocultado los pagos de Gera Eisen en un documento donde debía declarar posibles conflictos de interés. Uno de los inversionistas se retiró y el acuerdo se vino abajo. Lo sacaron de reuniones importantes con clientes, le quitaron la autorización para firmar contratos y quedó bajo una revisión de transparencia durante 5 años. Finalmente renunció y abrió una pequeña consultoría usando su segundo nombre. Lo de Victoria fue diferente. Su círculo social no desapareció de golpe. Fue poco a poco. Primero dejaron de llegar invitaciones. Después algunos almuerzos fueron cancelados. 2 consejos directivos aceptaron sus renuncias antes de que ella pudiera presentarlas. En una gala de museo, las sillas vacías junto a ella fueron comparadas en internet con la mesa 28. Antiguos aliados salieron a decirle a los reporteros que ellos siempre habían desaprobado su comportamiento. Pero aprendí algo: las personas crueles suelen quedarse cerca mientras esa crueldad les da beneficios. Victoria amenazó con demandarme por difamación. Sus abogados abandonaron la idea después de revisar la grabación, los contratos, las entrevistas y los correos. Una demanda habría obligado a hacer públicos todos los mensajes internos. Por primera vez en su vida, Victoria no pudo comprar, convencer, amenazar ni cambiar la historia para crear una versión más cómoda de la verdad. Gera Eisen logró sobrevivir. El nuevo consejo fue completamente diferente. Incluyeron maestros, un antiguo estudiante del programa, un auditor y varios miembros independientes. El presupuesto que antes iba destinado a la imagen de Clara ahora financiaba clases nocturnas. El dinero que Eisen manejaba se convirtió en apoyo para transporte de estudiantes. Y la primera parte de la donación de Julian entró en cuentas protegidas y supervisadas por personas externas. Tiempo después, visité un nuevo centro de aprendizaje. Fui sin cámaras, sin prensa y sin ningún anuncio. Un director del programa, alguien que había estado en la mesa 28 aquella noche, me enseñó un salón construido gracias a la primera parte del financiamiento. En la pared había una frase. La dignidad es lo que practicamos cuando nadie importante está mirando. Me quedé ahí parado más tiempo del que esperaba. Porque la verdadera consecuencia no fue ver a mi familia perder su posición social. Fue ver cómo todo aquello que ellos consideraban insignificante, las mesas del fondo, los empleados que nadie escuchaba, los controles aburridos. La hija que sí leyó cada detalle del contrato terminó convirtiéndose en la razón por la que la fundación pudo seguir adelante. Sus nombres desaparecieron de las puertas. Pero el trabajo continuó sin ellos. La disculpa escrita de Victoria llegó 4 meses después de la gala. La primera versión llegó a través de su publicista y hablaba de un malentendido doloroso. La devolví sin terminar de leer la primera frase. La segunda intentaba culpar al cansancio y a la presión del momento. También la rechacé. La tercera llegó escrita con su propia letra. Esta vez dijo algo diferente. Admitió que me había humillado porque hacerme sentir pequeño siempre le había ayudado a sentirse más grande. Reconoció que solo prestaba atención a Clara y Eisen cuando sus logros hacían que ella quedara bien frente a los demás. Y aceptó que conmigo era diferente, porque me veía más cuando amenazaba la historia familiar que ella había decidido proteger durante años. Victoria no le pidió a Julian que le devolviera su puesto. Tampoco habló del departamento que perdió, de las invitaciones que dejaron de llegar ni del dinero. Acepté verla una sola vez, pero puse 3 condiciones. Tenía que ser en un lugar neutral, sin publicista y sin intentar usar nuestra conversación para limpiar su imagen. Llegó sin maquillaje, algo que creo que nunca había visto en ella. A la mitad de su disculpa empezó a decir que había estado bajo mucha presión. Levanté la mano. No quiero explicaciones disfrazadas de responsabilidad. Se quedó en silencio. Después respiró y volvió a empezar. Ese día no la perdoné.
Porque un perdón que nace de la presión no es perdón, es otra actuación. Le dije que durante 6 meses solo podríamos comunicarnos por correo electrónico. Sin galas familiares, sin fotos juntos y sin mencionar a Julian en conversaciones relacionadas con donaciones o negocios. También le dejé claro algo: si volvía a minimizar lo que pasó o intentaba usar mi vida como una herramienta para recuperar su posición social, nuestra comunicación terminaría. Con el tiempo, Clara me envió una disculpa directa. Esta vez no habló de los clientes que había perdido ni de su carrera. Eisen devolvió los pagos que estaban bajo discusión y dejó de decir que yo actuaba por venganza. Acepté sus palabras, pero no las tomé como una prueba definitiva. Las palabras pueden cambiar en un día. Lo que importa es lo que una persona hace de manera constante. La confianza tendría que construirse con hechos, no con promesas. Julian y yo decidimos hacer público nuestro matrimonio a nuestra manera. Solo compartimos una fotografía de una cena tranquila por nuestro aniversario. El mensaje no hablaba de empresas, valores económicos ni apellidos importantes. Solo decía: 3 años casados. Siguiéndonos eligiendo cada día. Ya no me siento en mesas donde pertenecer significa quedarme callada. Ya no confundo que alguien me necesite con que realmente me quiera. Y ya no escondo las partes más bonitas de mi vida para proteger a personas que decidieron verme de una forma equivocada. Victoria una vez me mandó al fondo de un salón porque creía que estar cerca del poder definía el valor de una persona. Lo que nunca entendió fue que aquella mesa del fondo me enseñó la última lección que necesitaba. La dignidad no depende del lugar donde alguien decide sentarte. Nace en el momento en que te levantas, reconoces tu propio valor y dejas de pedirle permiso a personas crueles para ocupar un espacio en este mundo. Si la persona que te empujó hasta abajo después quisiera volver a subir usando tus logros, ¿le extenderías la mano? ¿O dejarías que aprendiera a salir adelante por sus propios medios? Gracias por acompañarnos en este viaje ficticio. Todas las situaciones y personajes de esta historia fueron creados únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y aprendizaje. Esperamos que esta historia nos recuerde algo importante. Algunas personas solo respetan los límites cuando descubren que ya no pueden cruzarlos. Y para ese momento, quizás el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es mantener esos límites firmes y proteger la paz que tanto te costó construir.